Por cierto, Álvaro Bermejo acaba de publicar un libro en estos mismísimos días, porque hace 48 horas yo lo recibí, que no sé si en él habrá gnomos y espíritus elementales y setas, pero se llama El bosque en la noche, o sea que bosque y noche son conceptos asociados a todo esto. Antes de pasarle la palabra, voy a leeros la columna que hoy publico en El Mundo, porque algunas personas me lo han pedido. Dice así: Au revoir, España. Dice: pasé en París las 2 últimas semanas de septiembre. Fueron días maravillosos en el país de las maravillas. Cine de otros tiempos en salas que parecen cuartos de estar. Cocina de alto nivel a precios inferiores a los de España. Renoir y los impresionistas en el Museo de la Orangerie. El beso de Rodin a la salida. El ejército en la calle como heraldo de tranquilidad. Chicas de cintura grácil, sonrisa amistosa y pelo cortado a la garzón. Decenas de películas sobre París proyectadas en el Museo de Montmartre. Jodorowsky y su tarot. Arrabal entre bastidores. Cultura, educación, respeto y buenos modales. Los mejores vinos del mundo. Los mejores quesos del mundo. Las mejores ostras del mundo. El mercado de Saint-Germain. El Beverly y sus amables libertinos. La casa en la que vivió Hemingway cuando era pobre y feliz. El hotel donde murió Verlaine, que siempre fue desdichado y pobre. La confitería de la Madalena de Proust. Teatro, cabaret, exposiciones, conciertos, ilustración, ilustración, ilustración. Con la derrota del ejército napoleónico en la Guerra de Independencia, perdimos para siempre ese tren. Después de Pepe Botella, que fue un buen rey, llegó el felón y tras él vino la reina castiza. Comenzaba el ruedo ibérico reflejado en el azogue del Callejón del Gato. El 1 de octubre regresé a Madrid. Fue un puñetazo en el corazón. Estaba de nuevo en el país de las tribus, las taifas y los cantones, en el solar del populacho, de la mediocridad y de la envidia, en la única nación del mundo que vive en permanente guerra consigo misma. Pocas horas después cumplí 81 años. Durante todo ese tiempo me he visto obligado a ser español. ¡Qué fatiga! No quiero seguir siéndolo. Ya está bien. Ya he cumplido. Ya me he ganado el derecho a decidir por reference de dónde quiero ser. Desciendo de un médico de Napoleón. Franceses eran mis tatarabuelos, mis bisabuelos y mi abuelo por vía de madre. Yo también quiero ser francés. Me acojo al jus sanguinis, a la hospitalidad con la que Francia ha acogido siempre a los escritores, a mi condición de expatriado y a mi voluntad de destierro para solicitar formalmente la nacionalidad francesa. Prometo que acataré sus leyes, respetaré sus símbolos y defenderé sus intereses. Den pública fe de ello estas líneas, señor embajador de la República Francesa. Formulada queda mi petición de asilo. Le ruego que la tome en consideración. No hablo en broma. ¡Vive la France! Bueno, pues ahora que somos todos ya franceses, agradecer a Fernando la invitación y a vosotros la presencia. Y bueno, si os parece, vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que venimos hablando estos días, como son los hongos. Vamos a hablar de cosas que ya han sido mencionadas. Intentaré pasar por encima de lo que ya conocéis y profundizar un poquito más en lo que igual no conocéis tanto. Bueno, hablemos de los hongos, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos. Y ya sabéis todo lo que, como comentó ayer Jesús y anteriormente Fernando, ¿no? Como siempre al hongo en todas las culturas y desde la noche de los tiempos se le han atribuido propiedades mágicas. Siempre ha sido un elemento vinculado a la magia, al misterio, etc. Y sin embargo la ciencia, al menos en Occidente, apenas se ha interesado por los hongos hasta unas fechas muy recientes. Se sabe, sin embargo, que hay cerca de 100.000 especies de hongos, que se dice pronto, y con ser muchos tienen todos un punto común, que es la ausencia de clorofila. O sea, es lo que define, digamos, a la especie hongo genérica, ¿no? A su vez, tiene una serie de propiedades que los vinculan o los acercan al mundo misterioso, ¿no? Por ejemplo, la época de mayor florecimiento o de insurgencia del hongo coincide con el declive del ciclo solar, el otoño. Entonces, el agua otoñal es aquella que permite la fecundación y la proliferación de hongos. Esto hace que se convierta, para muchas culturas, en un emblema de fecundidad. Ocurre algo parecido con su crecimiento, que parece espontáneo y además es ultra rápido, como vimos ayer, cuando nos enseñaron ahí en lo de Ifas da Terra, cómo en una noche podía surgir un hongo de 60 centímetros de altura. O sea, esto para la mentalidad primitiva e incluso para la nuestra es pura magia, ¿no? Eso lo sabemos. Esto lo apareja el emblema de fecundidad con el de longevidad y a su vez con la vida y con la muerte, porque ya sabemos que hay hongos que matan, etcétera, 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 ¿no? En muchas iniciaciones mistéricas
al ritual en sí mismo se le llama pequeña muerte, una palabra francesa que Fernando pronuncia a menudo, le petit mort, que tiene otra traducción, diferente a la iluminación, pero también cercana. Pueden provocar la muerte, como decimos, pueden provocar alucinaciones, pueden provocar estados de apertura hasta hacia niveles de conciencia poco conocidos, en los que se puede hablar con los antepasados, con los ancestros, con los dioses o con el mundo de los seres, como decía ayer Jesús, de los seres que viven, seres maravillosos que viven en el bosque, lo que llamaríamos el pequeño pueblo, ¿no? El pequeño pueblo encantado. Aquí tenemos una manita y aquí tenemos a uno de esos seres que viven en el bosque cerca de los hongos, ¿no? Ayer, escuchando a Jesús, decíamos efectivamente, los elfos, los elementales, tal, son todos pequeñitos, es el pequeño pueblo, es el pequeño pueblo. Pero rara vez nos preguntamos por qué son pequeñitos, casi invisibles, por no decir literalmente invisibles. Tienen que ser pequeñitos y tienen que ser invisibles porque el conocimiento importante, el trascendental, es invisible a los ojos del no iniciado. Por eso son pequeñitos. El dragón es gigante, no implica un conocimiento trascendental, pero el gnomo, el elfo, la ondina, sí son trascendentales, con lo cual son invisibles, difícilmente visibles, ¿no? La literatura popular pues está cuajada, pasaremos rápidamente por encima de esto, de seres, los cuentos, de seres fungiformes, ¿no? Caperucita Roja, aquí la tenéis, es Amanita Roja, ¿no? O sea, con su capuchón, que realmente está replicando el símbolo mágico de la manita muscaria, ¿no? También salió ayer Alicia en el País de las Maravillas, pero poca gente conoce. Ya sabemos quién es el autor, Lewis Carroll, ya sabemos quién es el destructor, Walt Disney, que se carga el mito, pero sabemos que mientras Lewis Carroll estaba escribiendo Alicia, tenía conocimiento y conexión con un antropólogo que estaba estudiando los rituales chamánicos vinculados a los hongos. Y esto nos lleva pues, a ver a Alicia en muchas ocasiones rodeada de hongos y por supuesto al célebre episodio en el que come un champiñón que le permite crecer y decrecer, cambia de tamaño. Hay un autor británico, William Belby, en un libro que se llama El jardín prohibido de los frutos del conocimiento, en el que habla que uno de los efectos de la manita es precisamente esa sensación de deformidad corporal. Quien ingiere amanita, en según qué momentos o en según qué circunstancias, puede sentir que crece o decrece igual que Alicia. ¡Qué casualidad! Aquí tenemos un personaje que para mí es clave, que es Aldous Huxley, a quien supongo que todos conocéis, pero seguro que pocos sabéis que en una película de Disney, Fantasía, es asesor de la película. Huxley. Uno de los asesores es Huxley. Y nos encontramos con esta escena que mencionó ayer Jesús, en el que un grupo de hongos danzan en ronda, en la fantasía de Walt Disney, y ya veis, también como decía Jesús, las lucecitas. ¿Cómo se cuida Huxley de decirle a Disney que ponga lucecitas, que ponga puntitos de luz? Y cosa extraña, Disney le hace caso. Seguimos adelante. Esto que nos hace retrotrayéndonos al origen al comienzo de la disertación, ¿no? Que es un culto universal, ancestral, y cuyas raíces se hunden en el origen de la humanidad. Son los primeros vestigios de culto al hongo, los encontramos aquí, ya veis el mapa, en la zona del Tassili, en Argelia, y vamos a ver aquí hombres hongo, que pueden ser chamanes, que se disfrazan o se visten de hongos, y a los que les van a salir hongos por el cuerpo. Yo he estado allí, supongo como Fernando estuvo, ¿no? Y yo tengo en casa, la pena que no me lo he traído, un trozo así grande de lo que llamaban allí le forêt pétrifiée, el bosque petrificado. Y es un trozo de madera fósil que atestigua que efectivamente Tassili hace milenios y milenios era realmente una selva donde crecían hongos y donde el que oficiaba el ritual era este sujeto que estamos viendo aquí, con una mezcla de forma como de abeja, pero si os fijáis en los hombros y por todo el cuerpo le brotan hongos. Y fijaros también en la cabeza, donde le salen, junto con estas manos rituales, como una cornamenta, Es casi como un emblema de un ciervo. Esto nos lleva también, por extensión, con otras tradiciones culturales, por ejemplo, entre los escandinavos, el hongo es el emblema se asocia con Thor, con el martillo de Thor, que provoca la lluvia fecundante. Pero para los celtas, ese emblema, vamos a verlo ahora, bueno, aquí tenéis más hombres hongo de Tassili, muy enigmáticos, y aquí tenemos a Cernunnos, que es el dios ciervo de los celtas. Recordar el chamán hongo de Tassili con cuernos. Qué casualidad, ¿eh?
que hay un mar por medio y hay milenios por medio, pero celtas y en fin, no sabemos qué población, qué nombre atribuyeron los primeros pobladores de Tassili, prehistóricos, hablamos del 5000 antes de nuestra era, representaban a un dios hongo con cuernos. Y yo, recordando la información de este encuentro, venía un hongo, el rokaku, ¿no? Rokaku, en forma de cornamenta también, el hongo japonés, que también se emparenta automáticamente con el dios ciervo de los celtas, que a su vez es raíz hongo. En China, tanto el hongo como el ciervo son emblemas de inmortalidad. Para el pueblo Dogon, el hongo contiene, o digamos que es como un reservorio del alma, y así podíamos seguir hasta la infinitud. Hay un detalle que se puede comentar porque es especialmente mágico, cuando dice el mito de Sísifo, el que los dioses le condenan a cargar una enorme roca que sube y baja, tal. Entonces Sísifo, antes de ser condenado por los dioses, funda una ciudad, Épira o Éfira, la actual Corinto. ¿Y con qué la puebla? Con hombres nacidos de hongos. Lo dice Robert Graves en El alimento de los centauros. Muy interesante. Siguiendo con esto, aquí tenemos un hongo que estaba ayer en los paneles de IFAS de Terra, que es la Craterellus cornucopoides, que tiene dos nombres, cuerno de la abundancia o trompeta de los muertos, este hongo. Curiosamente, estamos hablando de vida y de muerte, se asocia con ese sujeto que es Plutón, el señor de los infiernos. Aquí lo veis con el cancerbero a los pies y tal. A Plutón también se le conoce como el rico. De ahí viene el término plutocracia. Ya veis que como los griegos sabían mucho de banca y finanzas, ¿no? O sea, las finanzas son cosas infernales. Las rige Plutón, el señor de los infiernos. Pero le llaman el rico no solamente porque posee todas las riquezas del mundo subterráneo, también posee el conocimiento secreto. El conocimiento que hay en la humedad, en la oscuridad, debajo de la tierra, en la raíz del hongo. Este es Plutón. Vamos a dar un repaso a personajes que conocieron a Plutón rápidamente. Aquí tenéis a Claudio, el emperador. Le encantaba esta manita, la manita de los Césares, la oronja, pero su mujer, que era una mujer muy moderna, lo envenena poniéndole en el guiso amanita faloides, que esta es toxiquísima y letal. Entonces la muerte de Claudio es con una mezcla de amanitas. Aquí tenemos al Papa Clemente VII, personaje interesante, coronando a Carlos V, y su devoción micófila llegaba a tal extremo que prohibía que en los jardines del Vaticano nadie pudiera coger un solo hongo, solo los cogía él. Una vez se equivocó y así murió. Y aquí tenéis a otro personaje, Buda, que también teóricamente murió a consecuencia de comer hongos en mal estado. No sabemos si eran alucinógenos o no, pero la leyenda dice que murió, según dicen algunos, por compasión. O sea, sabiendo que estaban malos, los comió. También se acerca a la muerte de Claudio, tal y como la cuenta Robert Graves. Según lo estamos viendo, leyéndolo, él sabe que Agripina la está envenenando y él come el hongo para morir. Come el hongo para morir. Bueno, ese es el estado de la cuestión en Occidente, por hacerlo de una manera, ya veis, las imágenes de Buda con hongos, en fin, son absolutamente apabullantes, ¿no? Hasta que aparece en escena este personaje. Este es Robert Gordon Wasson. Ahí donde lo veis es un banquero neoyorquino. Esto para mí tiene un valor especial, con esto de la visión, de la vida como comedia y como esperpento, porque nadie se puede imaginar que toda la micolatría y la micofilia de la que estamos disfrutando y compartiendo prácticamente entra en Occidente a través de un banquero. Es como imaginar a Rodrigo Rato o a Montoro dándonos lecciones de alucinógenos, ¿no? Pues esto fue así. Esto es textual. Este banquero neoyorquino, en el año 27, se casa con una pediatra rusa, Valentina Pavlovna, y ella o él o los dos, mejor dicho, se van de luna de miel a las montañas Catskill, cerca de Nueva York. Y ahí se sorprende él de que Valentina se fija mucho en los hongos y le cuenta cómo en su pueblo pues hay una serie de tradiciones vinculadas al hongo que para Wasson, no solamente por ser banquero, sino por ser norteamericano y occidental, son inverosímiles. Él dice, yo hasta que conocí a Valentina jamás me había fijado en un hongo. Por supuesto no había comido ni un champiñón, nada. No sabía nada de hongos. Entonces Valentina le cuenta cómo en Siberia, los tunguses de Siberia, dicen que sus antepasados al morir se convertían en hongos. Le cuenta cómo allá se rinde culto a un hongo que es la manita, y también dice que sus chamanes, ingiriéndolo, viajan al mundo de los ancestros.
Viajan al mundo de los ancestros. Aquí vamos a ver a Watson y a Valentina, veis que quién mandaba en la pareja, está clarísimo. Y aquí vamos a ver imágenes que seguro que alguno confundirá, que parecen indios americanos, ¿verdad? Son ciudadanos soviéticos. En el momento de la foto están muy cerca de Stalin. Son chamanes tunguses o bogul en Siberia. Ya los veis, ¿no? O sea, personajes como los que me rodeaban ayer por los patios aquí del monasterio, un poco extraños. Aquí vemos también, a veces se presenta, veis los tipis aparentemente indios, son siberianos. Y una vez más, el chamán con el tambor ritual y con la cornamenta. Dios ciervo, hongo, etc. Aquí vemos una imagen prehistórica y una imagen occidental, digamos. Otro chamán o chamana siberiano, no sabemos ni qué sexo puede tener, pero lo sorprendente es que nadie, salvo quien lo conozca, los asociaría con Rusia, ¿no? Esto es América casi, ¿no? Y vamos a entender, llevamos haciendo el puente antropológico para entender aquello de lo que vamos a hablar enseguida, de los mazatecas y compañía, ¿no? Estos cherokees, entre comillas, siberianos, van a pasar el culto al hongo desde Europa hasta América, que es donde lo va a encontrar Robert Watson. Aquí tenemos a Terence McKenna, luego enseguida hablamos de él, pero bueno, toda esta revisión o redescubrimiento del mundo de los hongos se lo debemos a Robert Gordon Watson, de quien estamos hablando, quien va a proponer en principio una hipótesis, y es la siguiente, que es decir, que en el origen de las primeras religiones había un culto, una micolatría, vinculada a un hongo alucinógeno, a un hongo que depara visiones, a un hongo que abre las puertas de la percepción. Esta es la clave, es el punto nodal del tema, ¿no? O sea, ¿quién empieza? El primero es Watson. Aquí viene Terence McKenna, que lo va a relacionar con las raíces de la evolución. Ya no habla de religión, McKenna ya habla de evolución. Luego viene Henry Moon, que vinculará los hongos sagrados con el origen del lenguaje. Y aquí tenemos también, bueno, lo traduzco, dice McKenna, veo que la experiencia psicodélica es un renacimiento, un volver a nacer. Y no podremos tener una sociedad libre mientras la gente sea libre para explorar su propia mente. Está vinculando hongo, alucinógeno y libertad. Aquí tenemos a otro, que es Jeremy Narby, que es el que va a relacionar los hongos con la psique humana profunda. Está hablando de que cómo abren puertas dentro de nuestra mente que nos llevan a experiencias psicodélicas, ¿no? Dice, la sabiduría requiere no solo investigación de muchas cosas, sino también contemplación del misterio. Y eso es una cosa que yo he hecho mucho de ver entre nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo hablamos, leemos, y qué poco nos detenemos a contemplar. Qué poco, o sea, se diría que huimos de la meditación y de la contemplación, porque queremos acumular tanto conocimiento o tanta experiencia que no nos detenemos a posarla, a reflexionarla, a que la experiencia sea a su vez, a su manera, también un poco alucinógena, ¿no? Aquí tenemos otro personaje que también ha salido estos días, John Allegro, que es uno de los investigadores de los manuscritos de Qumran. Aquí está investigando en Qumran. Y aquí está su célebre libro, el champiñón, el hongo sagrado y la cruz, en el que vincula el origen del cristianismo con los hongos alucinógenos, concretamente con un hongo que él, yo no sé hasta qué punto se lo inventa, pero le pone de nombre hongo Cristo. Es el hongo, o sea, Cristo no tanto como un avatar o como un ente, sino como un hongo al que se rinde culto y que luego se personifica. Y aquí tenemos otro libro también interesante, que son los Evangelios psicodélicos de Jerry Brown, y que ya veis una imagen absolutamente elocuente de Cristo en majestad sobre unas arborescencias en forma de hongo. Esto en la pintura medieval hay infinitas muestras, o mejor dicho, han quedado infinitas muestras de las infinitas que se han destruido. Aquí tenemos un ejemplo en San Martín de Vic, entrada de Cristo en Jerusalén, no hace falta que os lo comente, en Sant Sadurní dos Mort, Girona, ya estáis viendo, o sea, sobra todo comentario. Y este es el que hemos visto anteriormente, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos uno de los libros clave de lo que estamos hablando, que es La carne de los dioses, por supuesto, de Watson, en el que nos va a decir cómo se inicia él y Valentina, cómo se inician en el culto y en la experiencia de los hongos alucinógenos, ¿no? Él habla, dice, éramos puros amateurs desprovistos de resistencias universitarias. Esto es clave. O sea, no venían condicionados. Y a su vez, continúa, pero esto nos permitía la máxima libertad para rebasar todas las fronteras y compartimentos del conocimiento. Esto es muy importante porque hoy en día el conocimiento está amurallado.
Si uno es de ciencias o de letras, y dentro de las ciencias y las letras es, como decía un célebre premio Nobel, especialistas en la tontería, ¿no? Idiotas especializados. O sea, lo sabes todo de la punta de tu bolígrafo, pero no sabes nada más que eso. Entonces Wasson y Pavlovna, como amateurs, como autodidactas, pueden moverse por todos los terrenos. O sea, pueden saltar de la antropología a la botánica, de ahí pueden pasar a la química, pueden pasar a los mitos, no tienen límites, no tienen un doctorado que les aplaste, ¿no? Y continúa diciéndolo. Yo no recuerdo quién, si mi esposa o yo, fue el primero en formular en los años 40. Años 40. Aquí acabamos de salir de la guerra civil. Europa estaba a punto de entrar en la Segunda Mundial. La hipótesis de que nuestros ancestros más lejanos, hace 6.000 años, rendían un culto a un hongo divino. Tampoco recuerdo si accedimos a esta intuición tras haber conocido el papel que jugaba la manita muscaria en el chamanismo siberiano. Solo recuerdo que nos embarcamos en nuestra primera aventura mexicana durante el otoño de 1952. Y ciertamente emplea la palabra aventura con todo conocimiento de causa. O sea, hay que imaginarse al banquero neoyorquino que habéis visto antes, a lomos de mula, avanzando por el México de los años 50, buscando curanderos que le hablaran de hongos alucinógenos. Y con los conocimientos de español que tendría Gordon Wasson, os podéis imaginar, no digo ya de lenguas aborígenes. Y sin embargo lo consiguió. Realmente fue toda una aventura, y la aventura concluye o comienza cuando se encuentra con María Sabina, que es una curandera mazateca, también la sacó a colación ayer Jesús, es una mujer sabia, es una chamana, y esta le va tras superar infinitas prevenciones, le va a iniciar en el ritual de los hongos santos, ¿no? Para llegar aquí veis imágenes de María Sabina, parece Chabela Vargas, aquí lo veis compartiendo el psilocibe y aquí comiendo psilocibe, ¿no? Lo que le lleva a Wasson a México y a María Sabina, bueno, aquí tenéis más imágenes, no voy a tener... También la vimos ayer, el monstruo que aparece durante la ingesta del hongo alucinógeno. Conocía las ilustraciones de los códices españoles del tiempo de la conquista, en las que vemos a indígenas, aztecas, mayas, huicholes, comiendo hongos. Y como muy bien dijo ayer Jesús, o sea, la imagen no puede ser más explícita, cómo aparece ese ser tenebroso, ese ser terrorífico, detrás del incauto o del temerario que está comiendo el hongo santo sin pasar por las debidas fases, ¿no? Otras imágenes, pongo Florencia para que sepáis otra constante por la que uno se puede hacer francés o italiano, y es que gran parte del patrimonio cultural y estético y artístico español está pues por ahí. O sea, este códice, que es de un valor incalculable, lo tenéis que ir a ver a Florencia, no está en Madrid. Ya veis imágenes, el hongo está subrayado, podían ser así hasta la infinitud. Pero bueno, curiosamente, estas imágenes nadie las había relacionado con esto que también vimos ayer, las piedras hongo centroamericanas, piedras hongo, que las hay por miles de estas, ¿no? Que, en fin, ya vemos lo que está diciendo allí, desde el 1000 hasta el 500 antes de nuestra era. Todas las que queráis, ya veis aquí de diferentes formas, hubo como una especie de danza ritual en torno al hongo, en fin, en todas sus variantes, con honguitos que le salen de la cabeza, todas las posibilidades, ¿no? Aquí veis a Gordon Wasson ya en Japón. Una vez que Gordon Wasson relaciona, digamos que forma como una especie de triángulo, ¿no? Con dos bases, que son a un lado los códices del tiempo de la conquista, al otro lado las piedras hongo, une códices, piedras hongo, y en el vértice está María Sabina, la curandera, la santera mazateca, ya tiene el triángulo. Entonces ya él establece la posibilidad, la hipótesis, de que la ingesta de hongos, la micolatría originaria, fue el origen de todas o de muchas religiones primitivas. Él tiene como una iluminación, dice, yo descubrí, o entendí, o percibí, que esas piedras hongos representaban tanto o más como a la cruz para los cristianos, la media luna para los musulmanes, o la estrella de Judá para los israelitas. O sea, era la clave de una religión absolutamente establecida, pero naturalmente una vez que llega la conquista o que unos pueblos van arrasando con otros, esa religión desaparece o se vuelve hermética, se vuelve secreta, ¿no? Wasson, a partir de aquí, empieza a hacer viajes por todo el mundo, recorre prácticamente todo el planeta. Es curioso que para en el País Vasco, para en Cataluña también, por supuesto Japón, Argelia, África, Australia, y aquí lo veis tomándose un chupito de manita muscaria en Japón en el año 65. Insisto, estáis viendo a uno de los más poderosos banqueros de Nueva York.
No estáis viendo a un hippie, estáis viendo a un banquero en ejercicio. Bien, él se plantea, una vez más, esa posibilidad de que las religiones primitivas y sus cultos chamánicos, pues, en fin, están en la base de ese conocimiento secreto. Aquí vais a ver nuevos personajes de los que pasearon ayer por el vestíbulo del monasterio de Pollo. O sea, gente muy interesante para tomarse una copa con ellos. O sea, imaginar que se os aparecen así, de madrugada, estos sujetos, chamanes de Canadá. Este también un tipo interesante para llevárselo por ahí a comer percebes. Un chamán de Altai, un chamán patagón, ya los estáis viendo. Gente con muchas posibilidades. Una chamán mapuche, este del este de África, ya veis. Imaginar la aparición del chamán, Imaginar el chamán que viene, pues esto, a daros una... te duele la cabeza, llamas al chamán y viene esto, ¿no? Y así era esto, ¿no? Mujer chamán Alaska, ¿no? Entonces, vamos viendo, con esta pequeña pincelada de ironía, cómo el chamanismo es universal. Lo encontramos en la Patagonia, en Alaska, en Australia, en Europa, en América. O sea, estamos hablando de un fenómeno, insisto, universal, y ya veis que quien celebra el ritual se provee o se adorna con una serie de aditamentos o de envoltorios estéticos que están predisponiendo a la magia. Es una diferenciación de la ropa o del atavío o de la desnudez original y una sofisticación en la presencia. Realmente todos ellos imponen. Y daros cuenta qué pensaría el fotógrafo que hizo estas fotos, ¿no? O sea, cuando llega allí, imaginad que sale, pues, en una ciudad como Madrid, va con su cámara de trípode, la de sonríe al pajarito, ¿no? Le lleva al antropólogo de turno y le aparece uno de estos patagones, ¿no? En fin, así describe la historia, ¿no? Bueno, visto esto, Wasson quiere comunicar su descubrimiento y vuelve a Estados Unidos y, por supuesto, bueno, por Europa. Él conoce a Roger Heim, que es el director del Museo Botánico de París, conoce a Evan Schultes, que es el padre de la etnobotánica, y ya conoce a Albert Hoffman, que es el descubridor de la molécula del LSD. Entonces les cuenta su historia, su experiencia, y se los lleva de vuelta a la Sierra Mazateca, México. Tuvo una visión muy americana, muy contemporánea. Se lleva al redactor jefe de la revista Life. Esto a ningún antropólogo se le hubiera ocurrido. Por eso era un banquero, era mucho más listo. Entonces se lleva al redactor jefe de la revista Life, Marchapán, chamanes de Siberia, aquí está Wasson con Hoffman, y el resultado es esto. Portada de la revista Life, y lo que viene después. Aquí podéis jugar a buscar a Dragó en algunas de las fotos. Este es en tiempos de la revolución beatnik, y coincide la revista Life y la revolución beatnik. Ya veis, ¿no? O sea, ya veis que mirándolo con buenos ojos hay un cierto parentesco entre los chamanes que hemos visto y aquí la orgía beatnik que estamos viendo. Cuidado, no nos dejemos engañar por las apariencias. O sea, es como si viéramos que X siglos después el ser humano libera, hablando en serio, pulsiones muy primitivas, que es lo que está liberando la revolución beatnik, ¿no? ¿Qué clase de hongos son los que encontró Wasson y el equipo Heim y Schultes en México? Estos, que curiosamente ayer no estaban en IFAS de la Terra. Yo los estuve buscando y no vi silocibes por ningún lado, No pregunté, como éramos invitados. Y aquí el silocibe, ¿dónde, no? Pues el silocibe mexicanaheim, ya veis que son honguitos pequeñitos, ¿no? El cubensis, el zapotecarum de los zapotecas, y este es un lugar donde encuentran la máxima densidad de silocibe en México. Como sois todos gente ya de un nivel alto, que ya estáis ya para la matrícula de honor, no os explico qué es Palenque ni lo que significa. Es la ciudad del astronauta, etcétera, etcétera, de Palenque, ¿no? Bien, ya veis esto para situarnos un poquito por dónde cae Palenque y dónde nos estamos moviendo. Todo lo que estáis viendo es cultura, como diría Fernando, micófila que te pasas, micófilos totales, ¿no? Unas imágenes de Palenque y como estamos viendo, vamos a pasarla rápido, y ya llegando ya a España encuentra la variante española, que es la silocibe hispánica, o el silocibe hispánico, propiamente dicho, ¿no? Bien. Vamos a ver qué dice Wasson de estos descubrimientos, ¿no? Dice, para mí, esto no tiene nada que ver con la ebriedad o con la intoxicación. Él está empezando a recordar las imágenes de los grupos beatniks, los hippies, y él está diciendo que lo que él ha descubierto, a pesar del parentesco entre chamanes y beatniks, no tiene nada que ver.
aparentemente, ¿no? Está diciendo: necesitaríamos un vocabulario especial para describir todas las características de esta sustancia divinizante, que abrió para nosotros estados de conciencia radicalmente desconocidos. Wasson es el inventor de la palabra enteógeno, ya sabéis, aplicada a las sustancias sacramentales, que abren puertas, dimensiones ocultas o poco frecuentadas, poco transitadas, que conducen a esa comunión con los dioses, ¿no? Él está hablando como, a diferencia de lo que estábamos viendo en los rituales Bitnik, esto aquí sucede, el ritual chamánico no es una orgía, ni mucho menos, y se responde a movimientos muy precisos, ¿no? Los hongos sagrados se recolectaban de noche, poco antes del alba. Solo podía hacerlo una joven virgen, que los iba depositando envueltos entre hojas dentro de una jícara votiva. A veces los dejaban sobre un altar de piedra, pero jamás se podía encontrar en el mercado. Jamás se podía encontrar en el mercado. Jamás se comerciaba con él. El hongo sagrado se movía en el secreto, pasando de mano en mano. Dos condicionantes de lo hermético y sagrado, ¿no? Primero, el dinero lo destruye, y segundo, a la luz del sol tiene otra dimensión. Entonces, los mazatecas, los huicholes, todos estos pueblos que va encontrando Wasson en Centroamérica, saben muy bien de qué va esa tradición y la respetan a machamartillo, ¿no? Los nahuas, un pueblo previo a la conquista, lo llaman Teonanacatl. A ver si aparece aquí ya la imagen, lo tenemos por aquí. El Teonanacatl, ya de entrada, fijaros, una cosa que rara vez reparamos, pero que no hay que olvidar nunca, ¿no? Que estamos hablando de Centroamérica y emplean el prefijo teo. Igual que los griegos, exactamente igual que los griegos. Teonanacatl se traduce como carne de los dioses. Bueno, este es el célebre libro de Charles Berlitz sobre la Atlántida, que está hablando de posibles conexiones entre el mundo mediterráneo y el mundo maya, azteca. Desde luego, evidencias no le faltan, y una de ellas es esta, ¿no? Vamos a ver ahora presencia del Teonanacatl y otras sustancias alucinógenas en la estatuaria megalítica o no tan megalítica precolombina que vamos a encontrar, ¿no? Es el libro que dedica Wasson al Teonanacatl. Aquí vemos más silocibes, y aquí tenemos a Xochipil, no confundir con Maripili, Xochipil, el señor de las flores, del amor y de la belleza. Flower Power. Es un Flower Power paleoamericano y precolombino. Flower Power total. Así visto, pues efectivamente, yo cuando lo estudié, me decían que todo lo que veis ahí en la peana de la efigie son flores, es el señor de las flores, pero de repente entramos un poco en materia y ¿qué vemos? Que aquí tenemos esta primera planta, es un posible siniquichi, también alucinógena. Aquí a la derecha tenéis el oloyuki, también alucinógena, la turbina corimbosa. Esta flor no identificada puede ser, tesis de Wasson, los hongos cortados en facción, o sea, lateralmente, no una flor, sino un corte de hongo, los lo pone aquí, y aquí el siniquichi, Heima helicófila, que están por todo el cuerpo del príncipe de las flores, que debería de llamarse el príncipe de los hongos, o el príncipe de las setas, porque realmente lo que tiene en su cuerpo es esto: hongos, setas, cortes de hongos. Aquí tenemos a Tlaloc, el dios de la lluvia, de los aztecas. También veis con las flechitas dónde están las setas prodigiosas. Aquí tenéis a Quetzalcóatl, dios supremo del panteón azteca maya. Aquí veis aquí abajo los honguitos preparados para iluminar al dios. Y volvemos a los diferentes códices prehispánicos, donde veremos una y mil veces la ceremonia, la ritualización del hongo sagrado. Estamos hablando en realidad de ¿qué? De una comunión. Salió ayer, también lo dijo Fernando, de una Eucaristía. Aquí tenéis una reunión eucarística de hombres hongo, todas las piedras juntas, también estaban ayer en el vestíbulo del monasterio. ¿Por qué? Porque se dirigen a esto, ¿no? Son de Siberia, pero se dirigen a esto, ¿no? Tomad y comed. Aquí está Wasson y una chamana mazateca, y están repartiendo el hongo como en una comunión católica, pero de una manera explícita. Porque en el catolicismo, en el cristianismo, el milagro de la transustanciación es hay que creer en él, se accede solamente por la fe. Pero es que entre los mazatecas la transustanciación es explícita. Aquí la sangre y el vino son hongo más hongo, y realmente hay un cambio físico en quien ingiere esto. Realmente están comiendo
literalmente la carne de Dios. Este es mi cuerpo, ¿no? Los mazatecas lo llaman inti sito, y que se traduciría, cuando lo traducen al castellano, dicen el angelito, el pajarito, lo que vuela, lo que se enlaza, no saben. Es una cosa que vuela, que está ahí, que es medio ángel. Claro, ángel, en la cultura mazateca no existe la palabra, no sé, sin embargo es un espíritu volátil, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a decir, pregunta Wasson, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene el honguito? Y responde un chamán, el honguito viene por sí mismo. No se sabe de dónde, como el viento que viene sin saber de dónde ni para qué. Ni de dónde ni para qué. El chamán claro que sabe de dónde y para qué, pero al banquero, al yanqui, al gringo, no se lo dice. Ni de dónde ni para qué. Ahí se queda el tema, ¿no? Él, vuelvo a citar a Wasson, dice, mi mujer y yo sabíamos que nos estábamos adentrando en un misterio antiguo y sagrado, como los peregrinos en la búsqueda del Grial. Es una frase bellísima. Realmente qué conocimiento, o sea, porque siempre asociamos lo mítico, lo hermético con lo maravilloso en el sentido más prosaico del término. Pero puede suceder en lugares tan pedestres y tan agrestes como una sierra perdida del centro de México en los años 40, donde van un banquero norteamericano y una pediatra rusa a la búsqueda del Santo Grial. Y claro, realmente quien ya se pone en esta tesitura se merece encontrar el Santo Grial realmente, ¿no? El Santo Grial, una de sus sacerdotisas es esta señora, que ya la habéis visto, que es María Sabina. Ya lo veis, es curioso cómo en ella el gesto sacramental, el gesto de hierofante, es innato. O sea, es una visionaria auténtica, ¿no? Prácticamente ciega. A ver, fijaros en la posición de las manos, cómo está mirando. O sea, es un ser sagrado. No hace falta que nos digan que es ella o alguien vinculado a ella para saber que realmente está irradiando esto, ¿no? Bien, fue esta, María Sabina, quien le introduce en eso que Huxley llamaría, le hace atravesar las puertas de la percepción, el éxtasis, que dijo Fernando, el salir de uno mismo, el acceder a una parada estática superior. Pero olvidamos que el éxtasis también puede comportar dolor, cuidadín. O sea, no todo éxtasis es estar sobre una nube rodeado de angelitos tocando el arpa como yo durante la comida. No. Llega a decirlo también literalmente Wasson, a ver si encuentro la cita. Sí, no la voy a encontrar. Es igual. Sí, no, aquí lo dice. Tu espíritu se ve sacudido como una campana y puede derivar en una experiencia terrorífica. A veces te invade la sensación de que ya nunca volverás a conocer el equilibrio que tenías antes de someterte a esta iniciación. Cuidado, ¿eh? Está diciéndonos que aun con María Sabinas por medio y con todas las prevenciones del mundo, la experiencia puede ser terrorífica y puede ser absolutamente desequilibrante, cosa que los mazatecas sabían perfectamente. No tenéis más que ver estas imágenes en las que lloran hongos, lágrimas de hongos, ¿eh? Son imágenes terroríficas para su cultura, ¿no? Pero pasemos ya al ritual de iniciación. Luego os pondré una musiquita por no interrumpir el discurso, un pequeño vídeo de cómo se cantaba, cómo se canta en torno al ritual, pero si os parece os voy a leer cómo fue la iniciación de Wasson y Pavlovna con María Sabina. Dice, la religión en las sociedades primitivas vehicula el terror y lo maravilloso. Es terrible en el sentido original de la palabra. Impregna toda la existencia y culmina en ceremonias donde el profano queda proscrito. Tal es la ceremonia del silocibe en los confines más apartados de México. Os leo. Bajo la influencia del hongo, el canto de María Sabina cobra los acentos de una ternura infinita. Ir descodificando, ¿no? Ternura infinita, María Sabina. Yo me quedo con la clave madre. El canto de María Sabina, ternura, madre. Es como si escucharas desde tu espíritu con una audición pura, noche profunda. Estás en una choza, sentado en el suelo. No hay más luz que la de unas pocas velas. Un palo de incienso se consume dentro de un vaso de barro. En el corazón de la penumbra, la voz planea sobre ti. Poco a poco va entrando en tu interior y sin embargo sientes que procede de una distancia infinita. Y luego se diría que surge de tu propio vientre. María Sabina despierta un raro ritmo de percusión. Se golpea el pecho con sus manos, luego sus piernas, su frente, sus brazos. Cada parte del cuerpo emite un sonido diferente, encadenando un ritmo modulado de percusión. Tu cuerpo reposa en la oscuridad, pesado como el plomo.
pero se diría que tu espíritu ha comenzado a volar como un pájaro, el intisito, viajando a través del tiempo y el espacio, libre como el agua de los ríos o las nubes en el cielo, guiado por el canto y la percusión de la mujer chamán. La armonía suscita la visión, y la visión es armonía. Y la visión es armonía, música de las esferas. En ningún otro escenario el ojo y el oído se ven tan solicitados. Estamos hablando de una choza oscura con unas velas. El ojo y el oído, ¿qué estás viendo? Tan solicitados. Se abre un ojo inmaterial, un ojo de luz. El hongo es el instrumento de la visio, el canal de la otra realidad. Los 5 sentidos trascienden los límites del cuerpo. Liberado de sus escorias, el cuerpo se convierte en un puro receptáculo de vibraciones. La energía del grupo fluye en el canto sagrado y en sus respuestas. Te sientes lúcido y despierto, como nunca jamás antes. Vives la eternidad en una noche y ves, como decía Blake, el infinito en un grano de arena. Todo esto que ves y escuchas permanecerá en tu memoria hasta el fin de tus días. En suma, has accedido a lo inefable. Ya sabes lo que es el éxtasis. Desde luego, yo insisto, voy a ser pesado en que esto son palabras de un banquero. No estamos hablando ni de un escritor, ni de un antropólogo, ni de un aventurero, no. Es un señor que ha salido de su despacho de Nueva York, ha encontrado otra realidad y lo cuenta con esta desnudez que es absolutamente elocuente, ¿no? Él, volvemos a lo que estamos diciendo, con esta fuente de información y de experiencia, empieza a relacionar estos restos de una religión ancestral con lo que pudieron ser las religiones originarias o las religiones perdidas en Occidente y en concreto los cultos eleusinos. Los cultos eleusinos, de los que no queda nada, quedan 4 pedruscos. Y Wasson se plantea otra vuelta de trapecio, otra vuelta de tuerca, que es irse mentalmente desde Oaxaca hasta Eleusis. Hasta Eleusis. Lo va a contar, bueno, aquí tenemos Eleusis, ahora vamos a comentarlo, lo va a contar en un libro que se va a titular El camino a Eleusis, donde va a hablarnos de su trayectoria, digamos, intelectual y física, para llegar a conectar un culto y otro, y vamos a dar un pequeño repaso a Eleusis, lo que queda de Eleusis. Os voy advirtiendo que en su tiempo era quizá el santuario más venerado de Grecia, ahora veremos dónde está. Era monumental en su conjunto, no os imaginéis un templecito ahí perdido, pues en fin, Delfos a su lado, que también era importante, era una caricatura. Los iniciados que pasaban por Eleusis eran miles y miles, y sin embargo apenas se sabe nada. ¿Por qué? Porque como el chamán mazateca o María Sabina o quien fuera a quien Wasson preguntó por el honguito, en Eleusis, con toda la sofisticación helénica que queráis, ocurría lo mismo, no se contaba nada, no se decía nada, era hermético. El conocimiento se transmite por vía oral, no por escrito. Y a quien se le transmite sella su boca y sella sus oídos para siempre jamás. ¿Qué sabemos de Eleusis? Bueno, vamos a ir viendo imágenes. Aquí veis el camino, la peregrinación de Atenas a Eleusis, como quien dice, se hacía en una mañanera. Tardaban un poco más, pero bueno, ya veis que están muy cerca. Aquí vemos cómo podía haber sido Eleusis, el Telesterion, que era el templo mayor, la villa sagrada, los propíleos, el recinto, la muralla. Insisto, o sea, esto es pues el Maracaná de los misterios de la antigüedad. Claro, porque hoy en día ya sabéis que los grandes templos han sido sustituidos por estadios de fútbol, ¿no? Hoy en día cuando pasen 2000 años y vengan los alienígenas y estudien nuestra civilización, dirán, mira, aquí rendían culto al dios del balón, Santiago Bernabéu, Messi, un dios. Claro, porque se regirán o se medirán nuestra cultura por nuestras osamentas. ¿Y qué verán? Estadios de fútbol, o de béisbol, o McDonald's, y ellos interpretarán el culto al hongo sagrado en esos espacios, ¿no? Verán que había césped, con lo cual había silocibe. Entonces, esa sería la clave, ¿no? Bien, ¿qué sabemos de los misterios de Eleusis? Insisto, poquísimo. Pero tenemos algunas referencias, por ejemplo, un autor del siglo II a.C., Arístides, dice: Eleusis es el ombligo del mundo y de todas las cosas divinas que nos rodean, pero también el más luminoso y el más terrible de los lugares. Terrible de los lugares, insisto, es importante para mí, desde luego, unir iluminación o visión, de la que hablaba Wasson, con la posibilidad de lo terrible. No solamente con la posibilidad del éxtasis y esa sensación de bienestar y de ser el amo del mundo. No. Eso o lo contrario, eso o Plutón. Depende de la cara que lleve cada uno y de cómo administre su iniciación, ¿no?
Sabemos que en Eleusis se visionaban o se experimentaban visiones inefables. Lo sabemos, que por supuesto, como hemos dicho de los mazatecas, cambiaban la vida de los iniciados. Cambiaban la vida de los iniciados. Curiosamente, los griegos, a los alucinógenos, a los hongos alucinógenos, los llaman bromateón, que quiere decir, en contra de las bromas, alimento de los dioses. O teotropos, que quiere decir hijo o vástago de los dioses. Ya vamos encontrando parentescos. Gordon Wasson se encuentra con un pequeño escollo. Claro, el tiempo de los ritos iniciáticos en la Sierra Mazateca es en la estación de las lluvias, de junio a agosto. Pero en Eleusis era ahora mismo, septiembre-octubre. Ahora, si pudiéramos retrotraernos 3.000 años, Atenas, ahora estaría montándose una manifestación, como las que vimos en Madrid y alrededores, pero no para defender ninguna identidad, sino para peregrinar a Eleusis. Ahora habría miles de atenienses y de toda la Hélade convergiendo hacia Eleusis en estos días, para ser iniciados en el misterio. ¿Por qué querían ser iniciados? ¿Qué beneficios sacaban? No lo sabemos, pero sí sabemos que era realmente un culto masivo en Grecia. Por supuesto, era un culto destinado a expandir la conciencia y, por supuesto, vuelvo a repetirlo, la ley del silencio era taxativa. Había un personaje, como hablábamos ayer, del Hola Leusino y el gran hermano Leusino, estamos comentándolo. Había un personaje que era un astro en la Atenas de este tiempo, que era Alcibíades, se llamaba. Era un nuevo rico, nadaba en oro. Y en una ocasión se le ocurre presentarse en una fiesta disfrazado como un sacerdote de Eleusis. Esa era la gracia, muy divertido. Al día siguiente le llega un decreto del ágora que desposee de todas sus posesiones, literal. O sea, a la mañana siguiente él vuelve a casa después de la fiesta, muy contento, tal. Al día siguiente tiene un emisario que le está diciendo, bueno, vete saliendo por la puerta que de aquí no tienes ya nada. Así, literal. Y esto, insisto, a un oligarca de la Atenas de su tiempo. Wasson empieza a investigar qué sustancia podía ser esa que se ingería en Eleusis. Y hay varias teorías, él mismo se contradice. Él en un principio, me acuerdo que Fernando comentaba que podía ser la manita. Wasson en principio la descarta. Ahora explicaremos por qué. Posiblemente sea otro ente enteógeno, valga la redundancia. ¿Por qué? Wasson dice que la manita, el principio activo de la manita, la muscarina, no tiene nada que ver con ya lo diré, con la mescalina, que es el principio activo del peyote, el oiruque, etcétera, 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 ¿no? Pero más adelante, buscando, ¿cómo diríamos?, reafirmar su tesis, dice, no, además, la muscarina puede ser, por supuesto que es un alucinógeno, aunque no sea muy fiable, y además requiere una manipulación. Dice, por ejemplo, que hay que carbonizarla amasándola con leche cuajada para separar la muscarina hasta convertirla en muscarol, que es el componente alucinógeno. Pero yo antes de ayer, mientras escuchaba a Fernando, yo tomo libros a los que conviene ir siempre, la Odisea, por ejemplo, ¿no? Y en la Odisea yo recordaba que había un himno a Demeter. Me he saltado algo, pero luego lo uno, no os preocupéis. Himno a Demeter, porque Demeter y Perséfone son, junto con Dionisos, las dos divinidades tutelares de Eleusis. Entonces dije, vamos a ver lo que está diciendo Fernando de esto de la manita y tal. Y el himno a Demeter, que aparece en la Odisea, está diciendo, cuando le ofrecen a Demeter, cómo complacerla, le dan vino, y ella lo rechaza. Y dice, quiero agua, cebada y miel. Ya estamos acercándonos al cornezuelo de centeno como posibilidad, pero es que además dice algo más, y queso de oveja. Estamos diciendo que la manita puede ser carbonizada, la muscarina, debidamente carbonizada tras amasarla con leche cuajada, se convierte en un alucinógeno fiable. Igual la Demeter de la que habla Homero estaba pidiendo queso de oveja, estaba pidiendo cebada, para acercarnos un poco a esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de que realmente hubiera algo de amanita en la poción de Eleusis. También vertió tanto Jesús como Fernando una clave, ¿no? El Kikeon. ¿Qué se bebía en Eleusis? Kikeon. Pero les quedó por explicar que Kikeon tiene traducción. ¿Qué quiere decir Kikeon? Cóctel, mezcla. Con lo cual nos quedamos como antes. O sea, los griegos decían, bueno, vale, aquí se toma esta bebida, pero no es una bebida específica. Están poniendo nombre al cóctel de Eleusis, pero no te dicen cómo se hace. Ahí en el Floridita de Eleusis no revelaban cuáles eran las dosis de Keide, que decían Kikeon. Claro, pues tomaban Kikeon. No tomaban Kikeon, tomaban un cóctel que posiblemente reunía un poco de todo en la proporción debidamente pautada por los sumos sacerdotes de Eleusis, ¿no?
Vamos pasando historias. Más restos de Eleusis, ya veis. Y esta era, quedaros con la imagen, la entrada a la caverna de Plutón, Hades, en Eleusis, donde se practicaban posiblemente las iniciaciones más trascendentales. O sea, había que bajar al Hades para ser iluminado, bajar a la noche para ser iluminado. Bien, esto lo va a contar Wasson en este libro, El Camino a Eleusis, y aquí tenemos a las dos divinidades tutelares. Las más importantes son dos mujeres, no lo olvidéis tampoco, que son Demeter y su hija Perséfone. En medio tenemos a Triptolemo, que lo pintan así pequeñito porque es el hijo del rey del Ática, que va a ser iniciado. O sea, te están diciendo que el heredero al trono, para entendernos, va a ser iniciado en Eleusis, por Demeter y Perséfone. Son dos diosas absolutamente, ¿cómo diríamos? O sea, llenas de significados, ¿no? Porque Demeter es la tierra, es la cosecha, es la fecundidad, y Perséfone, su hija, es raptada por Hades, por Plutón, a los infiernos. Con lo cual tenemos la vida y la muerte en forma de mujer. Vida y muerte, dos principios femeninos. Lo que hemos dicho es un principio, fecundidad y muerte, el hongo. ¿Qué hongo ingerían? No lo sabemos, pero probablemente era un hongo. Aquí tenemos una imagen muy conocida, tienes a Demeter y Perséfone pasándose el relevo, ¿no? Lo que tienen en la mano, se ha dicho, es curioso también a veces la soberbia científica de la antropología religiosa o de la arqueología, porque ves en los libros y te dicen que es una amapola, que le está pasando una florecita. Pues vale, pues lo que tú quieras, una amapola. Luego hay otros que ya veis que las amapolas van de mano en mano, ¿no? Posiblemente están diciéndonos que la clave de la iniciación en Eleusis era un hongo de este pelo, tal y como ayer cuando estábamos en Filas a Terra y nos dieron a probar el shiitake, así comerlo de la rama, nunca mejor dicho, pues esto es lo que están haciendo Demeter y Perséfone aquí. Algo parecido a eso, ¿no? Y ya veis además una estatuaria tan hierática como la griega, que rara vez se permite expresividad. Aquí fijaros la sonrisa perversa que tienen las dos, el esbozo de sonrisa. No es fácil encontrarlo en la escultura griega, son mucho más contenidos en sus pasiones y en sus emociones, ¿no? Dice Gordon Wasson cómo esto, como venimos diciendo, era un ritual muy pautado, muy controlado y por supuesto muy exclusivo. No todo el mundo podía ser iniciado. Y a diferencia de lo que sucede hoy, donde hemos visto hoy en día, por ejemplo, hoy en día sin ningún ejemplo, son sustancias prohibidas, peligrosas, perseguidas, por consecuencias que hemos visto en muchos lugares, porque el hombre contemporáneo no sabe gestionar los psicotrópicos, hace una interpretación de tipo festiva, en la gran mayoría de los casos no sabe moderar la dosis, acaba autodestruyéndose en muchos casos, ¿no? Y si encima contamos con toda la literatura a partir de la Edad Media religiosa, llevada a la condenación de los que se dedican a prácticas así poco convencionales, entendemos por qué hoy en día entra dentro de las sustancias prohibidas, perseguidas y malditas. Pero es que en la antigüedad no sucedía esto, ni mucho menos. O sea, los pueblos llamados primitivos tienen una relación con las sustancias enteógenas infinitamente más evolucionada que la nuestra. Esa idea que nos han inculcado del progreso lineal y somos mejores que nuestros abuelos, etcétera, quitarla de la cabeza. En algunos puntos podemos ser mejores, tenemos más tecnología, pero en otros puntos no os quepa la menor duda de que estamos involucionando, si no hemos involucionado ya hasta puntos irreversibles, ¿no? Cabe plantearse, o sea, por ejemplo, entre los arios solamente los brahmanes podían gestionar el soma o el ahoma y nadie más. Entre los bogul de Siberia, vamos a ir viendo imágenes que aparecen, es el peyote, es un hongo, perdón, es un cactus, pero que bueno, esto venía a cuento de que Wasson lo encuentra por sus efectos más parecido a lo que se describe en Eleusis que a la manita muscaria, ¿no? Volvemos a lo mismo, las diferentes plantas, los arios y el soma, ¿no? Pues estos, como estoy diciendo, solamente los sumos sacerdotes, los brahmanes, podían administrar y repartir el soma, que por supuesto, insisto, estaba reservado a una casta muy exclusiva, ¿no? Aquí vemos otra imagen de una escultura aria, y vemos el hongo en la raíz, imágenes de Shiva con soma. Aquí vais viendo, por aquí no vamos a ir, os voy a pasar rápido porque simplemente es para recordaros, para haceros patente cómo esa imagen de Demeter y Perséfone sosteniendo el honguito o la amapola, según mis profesores,
pues no acaba de encajar, ¿no? Es una amapola un poco extraña, ¿no? Y la encontramos, insisto, en casi todas las tradiciones. Ya os digo, esta imagen oficial de Buda debajo del hongo. Está hablando ya aquí Wasson de la micolatría, pero estábamos diciendo que efectivamente esta micolatría está en los pueblos primitivos absolutamente pautada, reglamentada y controlada. Nada que ver con el hombre contemporáneo, salvo excepciones, ¿no? Está hablando o nos dice cómo, os he dicho lo que os he dicho de los brahmanes, de los bogul, y por supuesto en Eleusis, a pesar de que iban miles, solo se accedía a la iniciación una vez en la vida. O sea, en Eleusis no se repetía. Quien iba a Eleusis ya no volvía. Iba una sola vez en su vida. Era muerte y renacimiento, Demeter y Perséfone. No era una cuestión de ir todos los veranos a pasar unos días a Eleusis y hacerse unas fotos. No. Uno iba a ser iniciado y volvía convertido en otro ser, o aparentemente esa era la intención. Aquí vemos un mapa donde veis el origen probable de los arios y su expansión, para que intentemos unir los cabos de por dónde llegó a Eleusis. Cuando llegó a Eleusis, el culto o la veneración de los hongos sagrados fueran cuales fueran. Los arios salen de esta zona al sur de Anatolia, Irán, la India, China y por supuesto por aquí a Europa. Estamos hablando, insisto, de culturas donde el calendario, el reloj del tiempo, da muchísimas vueltas y se vuelve absolutamente loco, ¿no? Aquí tenemos más imágenes que vais a ver el parentesco entre arios y nahuas, sura de la mano. Fijaros, qué significa, qué curioso. Echar milenios y echar millas de distancia, y sin embargo, qué parecidos, ¿no? Qué parecidos. India y México, con un parasol, que puede ser un parasol, pero parece otra cosa, ¿verdad? Y aquí tenemos a Mike Jagger, a un chamán bogul, en sus tiempos de esplendor, insisto, es un siberiano, parece realmente un pintor moderno ahí del Les Pilas de Nueva York, ¿no? Pero es un chamán bogul a la puerta de su casa, mirando con el desprecio inevitable con que mirarían al hombre occidental, sacándole una foto, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a ver a un chamán huichol que nos recuerda el mismo principio que veíamos en la foto anterior. Son gente muy seria, con estos no se juega. Aquí no vienes a pasar el rato. Solamente estos son los que conocen, los que administran el ritual, los que conectan con el espíritu del hongo, y como dicen en sus tratados, son aquellos que tienen la posibilidad de repartir entre los cazadores, comillas, o los iniciados, la carne del hermano mayor. El hongo es el hermano mayor, el gran hermano, que diría Huxley también, ¿no? Bien, como dice Wasson, sabían, en su relación con el hongo, que era un ente vivo al que había que tratar con un inmenso respeto, y no sacrificaban de él más que la parte estrictamente necesaria. O sea, no se dedicaban al cultivo industrial del hongo. De eso nada. El hongo era un ente sagrado, había que tratarlo con respeto, había que dejarlo vivir y coger solamente aquella parte en las fechas oportunas que el hongo se mostraba propicio. Dice Wasson, sucede en la noche, dentro de una choza apartada. El curandero vigila con solicitud a los que han tomado el brebaje y actúa con decisión ante el menor síntoma de malestar en cualquiera de ellos. Ninguno puede abandonar la choza bajo ningún pretexto, en tanto se prolonguen sus efectos. Al día siguiente los participantes se cruzan confidencias, susurradas, sobre lo que han vivido durante la noche. Todos los que han comulgado se sienten hermanos, en la conciencia de haber compartido una experiencia trascendental y definitiva. Estamos hablando, insisto, de rituales sacratísimos, sagrados, no sacratísimos, trascendentes, y sin embargo muy a ras de tierra. Aquí no estamos hablando de un complejo como el que habéis visto de Eleusis, con una gran muralla occidental defendiendo el patrimonio de Eleusis con un telesterio, con unos propis. No, estamos hablando de una chocita en un pueblito perdido en Oaxaca, que si no lo conocéis os invito a conocerlo. Tiro a la Sierra Mazateca y ahí veis que hay lo que hay. Todo lo que va diciendo, bueno, aquí vamos a ver imágenes de Maracamé, el chamán huichol, con todo su parafernalia, ya veis, ahí están. También son formas de hipismo pre-europeas, ¿no? Ya ves, chamanes huicholes del 19, esa gente con la que te irías de copas en cualquier momento, el aspecto y la desconfianza con que miran a la cámara, no están agazapados. Y que mismos los sombreros, si os fijáis en la foto anterior, a ver si podía ver anterior, ya veis como los sombreros son hongos, ¿no? No nos damos cuenta que el sombrero también es un hongo. Aquí están en plena ceremonia, ya los veis.
Y esto, si estáis muy despiertos, debería de llevaros a alguna imagen. Si yo os digo Platón, ¿os suena? El mito de la caverna. Tenemos a Mircea Eliade. Ahora luego iremos. Vamos a dejarlo, vamos con Mircea Eliade. No, luego seguimos. Vamos con Mircea Eliade. Bueno, cuando Wasson publica sus libros, hay un pope absoluto, que para un autor que os recomiendo, absolutamente maravilloso, que es este, que es Mircea Eliade. Tenéis que leerlo. Si no habéis leído, si no conocéis de él, acercaros porque es realmente maravilloso. Y tenéis, por cierto, una película, creo que se titula El hombre sin edad, creo que es de Coppola. Yo la vi hace poco, no la había visto. Está basada en un relato de Mircea Eliade, porque Coppola tiene también esa ambivalencia, ¿no? O sea, con las películas que ganan mucho dinero, ese dinero lo invierten a hacer películas raras, películas difíciles, películas que dices, esto no puede ser que lo haya financiado, en fin, la Warner Bros. O la Paramount, da igual. Y sin embargo tenéis una película que no os perdáis, porque os va a enseñar mucho, que es El hombre sin edad, F.F. Coppola. Merece la pena. Mircea Eliade, que es el autor de la novela en la que se inspira Coppola, con esos egos revueltos que tenemos todos los que dedicamos a escribir, carga contra Wasson y le dice que esto que no. Él tiene un libro canónico que es chamanismo, formas primarias del éxtasis, primitivas del éxtasis, y dice que no. Y él llama decadente a estas prácticas que él valora como chamanismo narcótico. El chamanismo narcótico es decadencia. Aquí tenéis a Mircea Eliade, el rumano, en sus años de esplendor, y aquí lo tenéis ya mayor. Os pongo la foto para que veáis que bien se conserva Fernando. Nada que ver. ¿Ya veis? Sí, no lo había puesto. Yo pensé que Mircea Eliade sonriendo, satisfecho, nada que ver, ¿no? Entonces, Eliade, bueno, dejamos aquí para seguir. ¿Qué os iba a decir? Sí, pues califica de decadente el chamanismo narcótico. Pero como bien dice Wasson, relacionar el festín o la iniciación con la manita o con el deonaracal o lo que sea como chamanismo narcótico, una palabra vinculada a los soporíferos, revela dos cosas: una ingenuidad botánica considerable y una ignorancia farmacológica comparable a la foto que hemos visto antes de Mircea Eliade, que eso no quita para que sea un autor sublime, pero ahí patinó rotundamente, ¿no? Está diciendo Wasson precisamente lo contrario, que no es narcótico ni es soporífero, y dice más, dice, la presencia de alucinógenos en una cultura primitiva revela precisamente no ya su decadentismo, sino su plena vigencia, todo lo contrario, es el factor evolutivo, y automáticamente se van a sumar unos cuantos, ¿no? Terence McKenna, que habéis visto antes, dice lo siguiente: en presencia de alucinógenos, una cultura accede a datos sensoriales absolutamente novedosos que le permiten propulsarse hacia estados de autorreflexión de más en más elevados. Moon, el del lenguaje, dice: hasta resulta razonable pensar que el lenguaje humano proviene de la asistencia que aportaron las plantas alucinógenas al potencial genético del primate. Lo comentaban ayer, no sé si Fernando, Jesús, ¿no? De imaginar al mono omnívoro curioseando por el menú del bosque y descubriendo que ese hongo le hace hablar, ¿no? Y de ahí venimos, ¿no? Y por último, McKenna concluye, ¿no? Los alucinógenos actuaron como catalizadores de la organización psíquica humana, hasta el punto de que podrían ser la raíz del factor diferencial que nos hizo evolucionar frente al resto de los primates. Estamos hablando de cosas muy serias. Claro, esto realmente es absolutamente, ¿cómo diríamos? O sea, casi contracultural, con relación a la cultura oficial de hoy mismo. O sea, esto en ninguna universidad que se precie te lo van a admitir. Estos son outsiders, son condenados, son malditos, están fuera, son profanos. Están fuera del espacio sagrado, ahí viene profano, ¿no? Profanan un conocimiento y tal, ¿no? Pero Wasson responde a sí mismo, dice, vale, yo mantengo esta tesis de que para mí sí es crucial, pero también dice que la facultad de la visión o de la iluminación no es exclusivamente dependiente de los alucinógenos, con gran acierto. Y dice, no sugiere en absoluto que Juan de Patmos tomara la poción mágica antes de escribir el Apocalipsis, ni que Buda deba a los hongos su iluminación. Pero tanto las visiones apocalípticas como las de Buda participan de estados de conciencia idénticos a los deparados por el hongo sagrado. La ventaja del hongo es que permite a cualquiera alcanzar esos estados de conciencia que un William Blake
o Juan de Patmos sin experimentar las mismas austeridades. El hongo, como todas las sustancias psicodélicas naturales, nos permite ver más poderosa y luminosamente que con nuestro ojo físico, más allá de los horizontes de esta vida pasajera. Nos permite viajar en el tiempo, atravesar otros niveles de realidad, conocer otros planos de la existencia y, como dicen los mazatecas, ver a los dioses. Ver a los dioses. Está diciendo, vamos a ver más imágenes. Aquí tenéis con Timothy Leary, a McKenna. Aquí vemos al Juan de Patmos tal y como lo pinta el Bosco. Y aquí vamos a ver unas imágenes, como bien dijo Jesús, de un iniciado llamado William Blake. Esto se puede pintar con o sin tomar café Watson, ¿no? Pero la verdad es que son imágenes cercanas a lo que gente, en fin, versada en la materia diría como alucinaciones, o como auténticos tripis visionarios de William Blake. Aquí lo tenéis, y no en vano, casualmente William Blake dedica un lienzo a esto, a Eleusis, donde vemos una imagen que ayer también salió a colación, que es la Virgen, en este caso una suma sacerdotisa, dando de mamar a su hijo. Aquí, si me permitís, haré un breve paréntesis. Es una imagen muy importante, la Virgo Lactans, la Virgen que da de mamar al niño. Muy importante, muy importante. Luego la relacionaremos. La Virgen está representando a la tierra, a la humanidad, y está dando de mamar, está alimentando a Dios. O sea, es una inversión del Dios que crea la tierra y al hombre, sin ombligo o con ombligo. Es una inversión, porque la vuelta de la tortilla es ver a la tierra creando a Dios, dando de mamar a Dios. También podemos hacer otra mínima digresión. Las vírgenes embarazadas no están tan embarazadas, no están tan embarazadas. Siglo XIII-XIV, se impone la moda flamenca, el paño flamenco. Entonces, si pincháis por ahí el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, veréis, mira, ella está embarazada. No, era la moda de la época. O sea, se llegaban a poner hasta almohadones en el vientre para simular un embarazo, porque era un indicio de prosperidad y de buena salud. Como más adelante en el 19 se ponen un polisón, que es un culo postizo gigante en la falda, para parecer igualmente que son seres especialmente apetecibles. O sea, entonces, cuando ya se olvida esa costumbre estética, automáticamente, la Virgen embarazada. No, es que era a la moda de la época, a la moda tenía el atrevimiento que hoy ninguna iglesia se atrevería. Cuando decimos, fíjate qué estrechos de mente eran, pero qué va, en el siglo XIV, XV y XVI te representaban a los seres divinos con la ropa de Zara usual en la Flandes del siglo XVI. O sea, hoy en día no, hoy en día seguimos presos del reduccionismo católico de que a Jesús hay que representarle con túnica. Pero es que ¿cómo diríamos? Los artistas del siglo XV y XVI te lo podían representar con calzas, o te lo podían representar como a la Virgen, con una pañería flamenca ostentosa. Pero no es que esté embarazada, está diciéndonos que es una persona que goza de una inmensa o de muy buena salud, en lo que estábamos. William Blake, bien. Esto lo he leído, si ver a los dioses, sí. Bien, si recordáis las imágenes del círculo Huichol, en la noche, con la hoguera encendida, donde os quería llevar es aquí, al mito de la caverna. También podríamos llevaros a la idea del ágape platónico, el convivio, el banquete en el que todo se comparte. Pero aquí tenemos el Eleusis al revés. O sea, según cuenta la teoría oficial, aquí tenéis a los seres que viven en la ignorancia, contemplando las imágenes que proyecta este fuego distorsionadas en el interior de la caverna. Pero si creemos lo que sucedía en el Eleusis, es al revés. Los que comparten el conocimiento sagrado son los que están en la oscuridad, tomando el quiqueón del Eleusis. Mientras que los que están en el exterior no están contemplando las ideas puras, no se enteran de la fiesta. Sería la lectura hermética, esotérica, iniciática del mito de la caverna. El mito de la caverna es al revés. O sea, los que están en la cueva son los que participan del conocimiento sagrado. Los que están fuera no. Esos son los realmente profanos. Y sin embargo, leyendo a Platón, es bueno, realmente, si esto fuera así, ¿hasta qué punto podemos conjeturar si Platón fue o no un iniciado de Eleusis? ¿Hasta qué punto comió o no el hongo sagrado? Él dice, textualmente, os voy a leer una frase textual de Platón, más allá de las apariencias efímeras de este mundo, y a veces me sorprendo lo mal que leemos, qué mal hemos aprendido a leer.
Porque si está diciendo Platón, más allá de las apariencias efímeras de este mundo, está diciendo que los que están aquí fuera están en este mundo. Y este mundo que te venden como ideal es el que está describiendo como apariencia efímera. De este mundo ilusorio, existe un mundo ideal, el mundo de las ideas, donde todo se muestra en su verdad original y en su forma eterna. Esto es lo que ven los iniciados de Eleusis, en la caverna, en esa vuelta, tour de force de Platón, que hay que darle la vuelta a todo. A mí me decía Oteiza, todo está al revés, tienes que darle la vuelta a todo. Y a este hombre, porque qué loco está, qué razón tenía, todo está al revés. Bien, este análisis, antes que McKenna, insisto, Watson, vamos a ver aquí una imagen de Platón. Aquí tenéis la caverna de Plutón, que es muy parecida a la caverna de Platón. Y aquí tenéis a Platón, posible iniciado de Eleusis, posible ingeridor de hongos sagrados, posible transmisor de un conocimiento hermético cifrado. Y aquí tenemos la caverna Huichol. Aquí tenéis la caverna Huichol y más imágenes huicholes de cómo se perpetúa el ritual. Dice Watson, insisto, antes que McKenna, asociar a McKenna con hongos y evolución, y a Watson con hongos, primeras religiones. Pero es que primero, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No lo sabemos. Pero la primera prueba está en esas piedras hongo que hemos visto antes y lo que estamos comentando. Dice, a lo largo de ese periodo inmenso que es la prehistoria, nuestros ancestros descubrieron las virtudes enteógenas del hongo. Descubrir ese culto supuso para ellos una verdadera revelación. Algo tan elemental como un simple hongo era para los mazatecas el gran reservorio de lo sagrado, la raíz del misterio de la vida. Tan pronto como lo descubrieron, 1000, 2000 años antes de nuestra era, paréntesis, hemos visto piedras hongo, piedras. Pero, ¿qué había antes de la piedra? En las culturas primitivas, madera. ¿Cómo hacían las imágenes? En madera, que es materia orgánica y desaparece. Entonces, si de 3000 años para atrás ya había imágenes de piedras hongo, imaginar las imágenes en madera, que no existen, ¿a qué tiempo se remontan? Vale. El gran reservorio de lo sagrado, la raíz del misterio de la vida. Tan pronto como lo descubrieron, 1000, 2000 años antes, concibieron sentimientos de amor y veneración. Sacralizaron el hongo que les permitía ver eso que permanecerá siempre oculto ante nuestros ojos físicos. ¿Qué razón tenían los griegos al rodear este misterio de un muro de silencio? Lo que para nosotros no es más que un producto de la industria química, un derivado del cornezuelo de centeno, encontrado por azar en un laboratorio, para ellos era un prodigioso misterio que fecundaba su poesía, su filosofía y su religión. Insisto, punto y aparte, esto, lo del honguito, no es para pasar el rato, tenía una función activa, una función dinamizadora, enteógena, cultural, social y posiblemente hasta política, ¿no? Todavía hoy, ¿no?, hay mucha gente que se puede indignar, y veis más imágenes huicholes, ante el hecho de que las primeras religiones conocidas surgieran de algo tan prosaico, por no decir tan maloliente, como un hongo que surge del estiércol. El psilocibe surge del estiércol de las vacas, aquí en los campos de maíz y tal. Claro, es muy fuerte, Para un creyente convencional, que le digan que su religión no surge del Vaticano, ni del séptimo cielo, sino de una boñiga de vaca donde ha crecido un honguito, es muy fuerte. Pero volvemos al espíritu de estos encuentros, ¿no? Recordad la suprema divisa alquímica, la suprema, in extercore invenitur. Será encontrada en el estiércol. Habla de la piedra filosofal. Será encontrada en el estiércol. Qué curioso, La piedra filosofal. Será encontrada en el estiércol. Aquí tenemos a un alquimista preparando el orujo que tomó ayer Fernando, ya veis, luego las consecuencias, in extercore invenitur. Y uno se pregunta si la piedra filosofal no pudo ser en origen una piedra hongo. Vaya usted a saber, ¿no? O un psilocibe, o una manita. ¿Hasta qué punto, no? Lo decimos con permiso de Fulcanelli. Uno se pregunta hasta qué punto una piedrita filosofal, un honguito piedra, un peyote, un San Pedrito, fue esto lo que abrió las puertas de la percepción
dentro de la mente humana, le condujo al éxtasis y a la visión de lo inefable, ¿no? Aquí estamos viendo otros sujetos muy del monasterio de Pollo, que están en Australia, los hombres hongos, para que veáis la universalidad. Aquí vais a ver el ex libris de Gordon Wasson, con los silocibes y con el tambor ritual en forma de hongo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos citar otra frase que seguro conocéis, ¿no? Es del Evangelio. Dice: la piedra rechazada es hoy la piedra angular. Piedra rechazada, piedra angular. A mí me viene a la mente una frase de otro de los grandes maestros de la prehistoria, que es Levi Brühl, y dice: del sílex, prehistoria, del sílex salió la primera chispa. Y uno se pregunta: ¿y del honguito, el primer dios? También, de ese chispazo, digamos que el prehistórico va a crear el fuego, y ahora vamos a entrar acabando ya en esto, ¿no? Del chispazo, entre dos piedras de sílex pedernal, sale la chispa, el hongo, puede ser realmente la piedra de toque de la divinidad. Vamos a volver, para ir acabando ya, a una de las, para mi juicio, una de las ideas más visionarias de McKenna, amigo y, en fin, a ratos enemigo de Wasson, pero bueno, un buen asociado, ¿no? McKenna habla de gnosis vegetal, muy interesante, gnosis vegetal, y habla de algo muy vinculado al mundo de los hongos, como es la simbiosis. Pues todos los hongos son simbióticos, lo visteis ayer, las raíces, cómo hacen la impregnación y tal. Entonces McKenna se pregunta, o afirma, mejor dicho, que la primera simbiosis entre un grupo humano y la gnosis vegetal se produjo con los honguitos en las edades paleolíticas, y el resultado fue el culto a las diosas madre, a las Virgo Lactans, a las Demeter. Ya veis lo terrorífico de esto es que todo encaja, o sea, no hay fisura, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas imágenes. A mí me sorprendió en un viaje reciente a Malta, yo no conocía estas imágenes, ¿no? O sea, pero es fantástico porque es una mezcla de Velázquez, Botero, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Pero estamos hablando del Neolítico, como también si vais a Etruria y descubrís que Giacometti era etrusco, ¿no? Las célebres esculturas de Giacometti las hacían los etruscos hace 5.000 años, idénticas. Aquí tenéis otra diosa madre de Turquía, la Artemisa de Éfeso, muy del Vaticano. No sabemos si sale de aquí, si es un panal, si son hongos, ¿qué son? No lo sabemos. Y aquí tenemos, por supuesto, la gran diosa madre, Cibeles, ya sabéis, la que impera en Madrid, la diosa frigia, típicamente madrileña. Aquí la tenéis, También, hablando de los frigios, no confundir con frígidos, de los frigios, cuando sacaba ayer Jesús imágenes de los niños catalanes, ¿cómo era? Tocado por el bolet, veis con la barretina catalana, que bueno, sí, pero antes de catalana es frigia, es el gorro frigio, es el gorro mitraico, que luego ya sabéis estas mutaciones, mutatis mutandis, pasa a ser símbolo de identidad catalana. ¿Qué diría Cibeles? La gran diosa frigia, ¿no? Y quedémonos con esto, vamos quedándonos con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto como diríamos, ¿no? Esta gnosis vegetal que se establece entre grupos humanos y plantas, comienza con la prehistoria y sigue evolucionando? Pero es que además a esto McKenna le da una valoración, a mi juicio, muy original en este tiempo, que estamos viviendo lo que parece ser el fin de la historia, con amenazas que si mañana va a apretar el botón nuclear Kim Il-jung o va a apretarlo Trump, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? O sea, incertidumbre, fin de los tiempos, ¿no? Pero para McKenna es todo lo contrario. Dice, estamos en el umbral de un salto evolutivo. ¿En qué lo nota? En el regreso precisamente de las sustancias enteógenas, los psicotrópicos, vinculadas con la madre tierra. O sea, vuelven las religiones que fueron aplastadas por las posreligiones dominantes, como el catolicismo, el islamismo, etcétera, que son todas ellas totalmente patriarcales. Mientras que las primitivas, aquellas, las de María Sabina, las de Demeter, son matriarcales, como posiblemente la gestión del hongo sagrado también es femenina, posiblemente también es femenina, ¿no? Y él ve un salto evolutivo marcado por esto. O sea, la desaparición o el debilitamiento de las religiones o de los cultos o de los poderes patriarcales equivale a la caída, desmembramiento, desactivación del ego, que todos tenemos en grandes dosis, desactivación del ego y emergencia de Gaia, la diosa madre Gea.
la diosa madre de los griegos. Esto de Gaia a mí me da mucha rabia siempre que lo pongo, pero hay que ponerlo. Pero es un término griego, Gea, que luego los yanquis lo han traducido a su manera, han puesto Gaia, bueno, en fin, esto lo inventa un escritor, que es William Golding, el del Señor de las Moscas, se junta con Lovelock, el que va a hacer la teoría de Gaia, ¿y qué nombre le ponemos a nuestra teoría? Y el escritor le dice al científico, ponle Gea, que es la diosa tierra, la diosa madre, la diosa del hongo, para entendernos, ¿no?, de lo que sale de la tierra. Y esto es lo que realmente conectaría esta vinculación entre Mazatecas, Oaxaca, hongos santos, angelitos y Eleusis y su Quiqueyon, ¿no? Pero aquí, por ir cerrando ya, luego abriremos un turno de preguntas. A mí hay una reflexión de Wasson que me parece muy interesante, cuando dice, o nos desafía, ¿no? Dice, bueno, sí, todo esto lo despreciamos, ¿no?, porque nos parece muy tercermundista, lo de México, etcétera, pero realmente, ¿cuántos antropólogos, científicos, gente, en fin, de cierto nivel cultural, venderían su alma al diablo, ¿no?, realmente, por poder ser iniciados en el misterio y avanzar, caminar, sumarse a la peregrinación de Eleusis, ¿no? ¿Cuántos, no lo darían todo a cambio de poder avanzar ahí en la noche por el corredor sagrado, acercarse a la sacerdotisa? Todo eso, ¿no? Entonces dice Wasson, mira, todo eso que buscáis, ¿no?, sin tanto ceremonial y sin tanta prosopopeya grecolatina, sigue vivo en un lugar como la Sierra de Oaxaca en México, y eso lo tenemos al alcance de la mano, y quien quiera experimentarlo no tiene más que, en fin, cambiar de billete de avión y buscar a la diosa madre allá donde María Sabina, que ahora os pondré la canción de María Sabina, os va a impresionar cómo es el ritual de María Sabina, allá donde María Sabina descubre el mito de la caverna, descubre Eleusis y nos invita a compartirlo. Muchas gracias. Si os parece, ahora os pongo en un momento, si me ayuda Javi, que es el que sabe, ¿dónde lo teníamos esto? La música... Ah, vale. Bueno, esto es es interesante, ¿eh? Si cerráramos un poco si cerráis un poquito las cortinas, os hará más efecto. Sí, la luz, Javi, la luz, lo puedo. Aquí tenéis a María Sabina, tal cual. Os va a pasar una cosa, a ver, luego me contaréis. Cuando oigáis esta música, a ver cuántos días os dura la cabeza. A ver cuántos días os dura la cabeza.
Ya está, ya lo dejamos aquí porque ya es más de lo mismo. Pero ya veis qué curioso, ¿no? Cómo aparecen los elementales de Jesús metidos en el cuerpo, ¿no? Los seres diminutos con la serpiente Kundalini, cómo se van enroscando, el angelito se mueve por dentro de la osamenta, cómo la música na, 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 na. Esta música ya veréis qué efecto va a tener, o sea, cómo vais a tardar días en olvidarla. Y es más sencillo, y lo dejamos aquí, que